mientras se duerme la tarde, por un camino de luna voy remontando las aguas, por un camino de plata va mi barca sobre el río. Es la luna que se baña en la noche y en el frío. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. Vengo de niebla y amargo y he quedado sorprendido, porque no he visto nublados, ni de amargura he sabido. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos. Es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo. Estimados y estimadas asistentes a esta conferencia internacional, organizado por la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Queremos invitarlas e invitarlos a silenciar sus micrófonos y también a apagar sus pantallas. Esto con el objetivo de optimizar la conexión. Asimismo, hacer clic en el icono de traducción. Click on the translation icon, which is located in the toolbox in Zoom, located at the bottom part of your screen. I'd like to also inform you that we have with us la profesora Andrea Monreal, quien nos acompañará a través de lengua de señas, como también los profesionales de Global Link, quienes nos llevarán la traducción simultánea de este evento académico internacional. Las personas que lo deseen podrán fijar la imagen del traductor en lengua de señas en sus respectivos computadores o móviles. Recordar también que estamos en transmisión en vivo vía streaming en nuestro canal de YouTube, Conferencias EFIS. Y además pueden dar clic al enlace de nuestro Facebook oficial, Conferencia EFIS, donde nos podrán seguir colegas y estudiantes de distintos puntos del país y del mundo. Por último, agregar que durante el desarrollo de esta conferencia, las y los participantes podrán ir haciendo preguntas a través del chat, las cuales serán recogidas por nuestros moderadores para concentrarlas y ser respondidas al final de la conferencia. Estimadas y distinguidas autoridades académicas presentes, estimados y estimadas representantes de comisiones, consejos, asociaciones y sociedades científicas nacionales y docentes que nos acompañan. Distinguido doctor Robert Newton, agradecemos el que hoy nos acompañe y nos honre con su presencia en esta especial oportunidad y fecha en donde nuestra universidad celebra sus 66 años de vida institucional. Queridos colegas, docentes y estudiantes que nos acompañan desde distintos puntos del país y también de países del extranjero.
Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Good afternoon. And for Dr. Newton, good morning. La Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Austral de Chile, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Programa de Formación Inicial Docente FID, la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el Consejo Académico Nacional de Carreras de Educación Física de nuestro país, la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física y la Clínica Alemana de Valdivia, han querido desarrollar la presente conferencia con el propósito de conocer y compartir evidencias científicas asociadas a un tema sensible como lo es el cáncer y las posibilidades preventivas del ejercicio. Chile, actualmente, se encuentra en etapa de transición en distintos ámbitos y áreas de la sociedad que comienza a cuestionar el tipo de modernidad agudizada por la actual pandemia y la virtualidad que necesita una conciencia crítica activa y propositiva desde distintos espacios, entre ellos el académico, para aportar al cambio cultural y social esperado. Uno de los rasgos de esta modernidad inestable es el tránsito epidemiológico del país, donde el cáncer es la segunda causa de mortalidad, con más de 30.000 fallecidos al año y con más de 100.000 ciudadanos que actualmente padecen de esta enfermedad. En este contexto, es necesario impulsar y accionar inteligencias múltiples y nuevas posibilidades de abordaje, de coordinación y de traspaso de experiencias y conocimientos integrados, donde las revisiones sistemáticas y estudios de cohorte prospectivo dan cuenta que la actividad física y el ejercicio físico, como factor protector, adquieren un rol relevante. Conocimiento que debe estar a disposición de la sociedad y de esta forma contribuir a un modelo de sociedad y de ciudadano distinto, donde es necesario que concurran diversas disciplinas y saberes. ¿Cómo miramos esta realidad? ¿Cómo aporta la ciencia a esta nueva realidad? ¿Y qué evidencias científicas existen al respecto? Son desafíos y retos al cual hoy nos convocará el Dr. Newton en su conferencia. A continuación, queremos dejar con ustedes al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y al decano de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, doctores Mauricio Mancilla Muñoz y Claudio Flores, quienes saludarán a los presentes. Doctor Mancilla, doctor Flores, bienvenidos. Muchas gracias, Camilo, muy amable. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera saludar de manera muy cordial al profesor Robert Newton, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde, para hablarnos además de un tema tan importante como es la relevancia del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para saludar a nuestros colaboradores constantes, como han sido la Sociedad Chilena del Cáncer, de Medicina, la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, que está presente aquí don César Karasic, a su vez también a don Raúl Urbina, de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, y por supuesto también a Patricio Arroyo, del Consejo Académico Nacional de Educación Física, socios constantes de nuestra carrera que acaba de cumplir 15 años. Quisiera también saludar a quien va a hablar a continuación, que es a Claudio Flores, decano de la Facultad de Medicina, por este trabajo colaborativo que hemos tenido durante estos 15 años y que nos ha permitido tener también una carrera mucho más robusta y con una mirada más interdisciplinaria a la hora de hablar de salud y deporte. Quisiera también agradecer a mis colegas, Felipe, Camilo, José, que están presentes en esta aula virtual, y así también a Jorge Flandes, director de la carrera, quien ha tenido a bien realizar esta actividad justo en el día en que estamos celebrando el 67º aniversario de nuestra universidad. Como ya lo hemos adelantado en una conversación previa, es importante esta reflexión que nos trae el profesor Newton, en tanto que la relación entre el deporte y la salud genera justamente una sinergia muy positiva para el tratamiento de enfermedades como son el cáncer, pero por supuesto también tienen un beneficio importante para el desarrollo y el bienestar de cada uno de nosotros. Así que recibimos esta ponencia como una gran oportunidad también para abrir un espacio de autocuidados al interior de nuestras comunidades, especialmente en este contexto en que estamos bajo una pandemia. Muchas gracias
Profesor Newton, nuevamente bienvenido y gracias por la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Doctor Claudio Flores, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a Jorge Flandes y la organización y la visión de organizar eventos que tienen que ver, que están muy relacionados con el bienestar de las personas. Agradecer al profesor Newton por haber aceptado la invitación y a todos los participantes, a César, a un amigo de muchos años, y solamente decir de que la unión entre la salud y la enfermedad puede estar determinada por muchos factores, pero no solamente en el caso de la educación física está el tratamiento del cáncer, sino que probablemente también tiene que ver con la prevención del cáncer y el manejo de algunas dolencias y alteraciones que puede provocar el cáncer. Sin lugar a dudas va a ser una expresión de conocimiento del profesor Newton que nos va a llevar a los límites del conocimiento en algunos aspectos que a nosotros nos parecían como triviales, pero que resultan ser fundamentales al momento de llegar a conclusiones, como son el uso o el manejo de la educación física en aspectos de salud, y particularmente en este caso el cáncer. Agradecer también a Mauricio, con quienes hemos trabajado en conjunto en algunos aspectos, uno de los cuales creo que esta unión hace más fuerte los lazos que hay dentro de la universidad. Así que muchas gracias, gracias Camilo por haberme dado la palabra. Muy bien, agradecemos las palabras de los decanos Mauricio Mancilla y doctor Claudio Flores, como también al apoyo manifestado. A continuación, saludamos y damos la cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, el doctor Robert Newton, quien desarrollará la conferencia titulada La relevancia del ejercicio en el cáncer, evidencias científicas para su manejo. El profesor Newton es docente investigador de medicina del ejercicio en la Universidad Edith Cowan, ciudad de Perth, de oeste de Australia. Sus líneas de investigación están asociadas a medicina del ejercicio como ayudante en la rehabilitación de terapias del cáncer para reducir efectos secundarios y mejorar la efectividad de la cirugía, quimioterapia y radioterapia. La influencia del ejercicio médico dirigido a un objetivo como la biología del tumor. Ejercicio dirigido para reducir la disminución de la calidad de vida, fortaleza física, composición del cuerpo y habilidad funcional en pacientes con cáncer. Respecto a sus publicaciones, el Dr. Newton posee más de 800 trabajos científicos publicados, incluyendo 404 referencias en periódicos científicos, 3 libros, 16 capítulos de libros, un reciente Octopus H-indexado de 76, es decir, citado más de 19.500 veces. En el año 2018, el profesor Newton recibió el premio Career Achievement Award del Consejo del Cáncer en Australia West. En el 2019 fue nominado como el primer científico del año del oeste de Australia. Doctor Newton, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la gentileza de acceder a participar de esta conferencia. Bienvenido. Thank you so much for the opportunity. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar hoy día con ustedes esta tarde. Es un gusto para mí estar acá. Y espero que esto vaya a llevar a una consideración del ejercicio como medicina para la gestión del cáncer en Chile. Yo creo que el ejercicio, el ejercicio de medicina tiene un gran impacto en la calidad y cantidad de vida de los pacientes con cáncer. Para muchas terapias, más allá de la quimioterapia, terapia de radiación, o sea, todos los tipos de terapia. Entonces, estoy listo para comenzar. ¿Está bien? Voy a compartir mi pantalla ahora.
Okay. Andrea, can you see the screen okay? ¿Pueden ver mi pantalla bien? Se ve muy bien. I will get started then. Voy a comenzar entonces. Okay. So, exercise as a medicine. El ejercicio como medicina. So, exercise medicine is the Entonces, el ejercicio como medicina es la receta médica de ejercicio para la prevención y tratamiento de lesiones o enfermedades. Entonces, también me preguntan muchas veces por qué el ejercicio es una medicina, por qué lo podemos describir como un medicamento real. Cuando pensamos en medicamentos, pensamos como un fármaco, algo que se toma, o cirugía, o algún otro tipo de procedimiento que los pacientes van a recibir. Pero el ejercicio, de hecho, es un medicamento muy poderoso, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, crea cambios dentro de nuestro cuerpo, cambios químicos y físicos. Entonces, es una medicina, tal como el tomar una tableta, un fármaco, produce cambios químicos en el cuerpo. El ejercicio crea cambios importantes en el cuerpo. Entonces, esto incluye la liberación de diferentes hormonas y citoquinas que son producidas en el cuerpo, pero también produce alteraciones bastante importantes en el sistema inmune. Y esto es muy importante en particular con respecto al cáncer. Y vamos a visitar esto un poco más tarde en la presentación. El ejercicio también tiene una adaptación estructural de reparación y impulsa de manera considerable cambios dentro del sistema muscular, el sistema cardiovascular y el sistema esquelético. Cambia la perfusión sanguínea y las adaptaciones vasculares de manera muy importante para la supresión, para el desarrollo del cáncer. Entonces, como hemos dicho, facilita otras terapias, reduce los efectos colaterales de muchos tratamientos también. Entonces, viendo un par de definiciones, para comenzar, solamente la primera, porque no estoy seguro cuántos de ustedes están familiarizados con este concepto de la ciencia del deporte y el ejercicio. Vamos a ver un par de definiciones. Hay dos modos principales de ejercicio. Y el primero que vamos a mencionar es el ejercicio aeróbico o el ejercicio cardiorrespiratorio. Y resulta que esto es un tipo de ejercicio que realmente activa el sistema cardiovascular, el corazón, la circulación y también los pulmones. Entonces, esto involucra varios ejercicios sostenidos, grupos musculares grandes, activados de manera repetida por un periodo extenso. Entonces, esto es lo que la gente conoce: caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, remar y nadar. Este tipo de ejercicios es el que estamos hablando. Dentro de los ejercicios aeróbicos tenemos dos subtipos principales. Es el entrenamiento continuo de intensidad moderada. Esto es lo que ustedes conocen como que el ejercicio de manera continua, en un ritmo bastante regular por un periodo extenso. Otro modo común es entrenamiento de intervalo de alta intensidad o HIIT. Esto es como ejercicios explosivos de alta intensidad y esto es bastante diferente como estímulo para los diferentes sistemas del cuerpo. Lo que es muy importante acá, incluso para los pacientes de cáncer, que el ejercicio tiene que ser moderado a vigoroso para tener los beneficios que estamos tratando de lograr. Entonces, ocupamos la escala RPE. Y aquí es donde le pedimos a las personas que nos describan qué tan difícil es el ejercicio, del 1, que es casi nada de esfuerzo, a 10, que es esfuerzo máximo. Y para el ejercicio, para que sea efectivo, necesitamos estar entre el verde y el amarillo
acá, entre 6 y 8, en términos de qué tan difícil es el ejercicio. Entonces, esto es muy importante. Nosotros sabemos que hacer actividad demasiado ligera tiene pocos beneficios fisiológicamente hablando para los pacientes con cáncer. El otro modo principal de ejercicio es entrenamiento de resistencia. Y esto involucra hacer movimientos contra la resistencia de manera tal que el número de repeticiones que se puede completar antes de la fatiga y que tengamos falla neuromuscular tiene que estar más o menos 6 a 12 repeticiones. Si el paciente puede hacer más de 12, entonces la resistencia no es suficiente, el peso no es lo suficientemente pesado y por lo tanto hay que aumentar el peso. De nuevo, esto es importante, la intensidad acá es importante porque si el paciente puede hacer 30 o 50 repeticiones, entonces ese es otro modo de ejercicio, es de durabilidad y no produce el mismo tipo de adaptación en músculo y tejido óseo y también fuerza y función que estamos tratando de lograr. Entonces, esto es un diagrama muy bueno que nos muestra el continuo de actividad física y ejercicio en el espectro de control del cáncer. Acá, esto es el grupo de Corenia and Friedman del 2007. Voy a hablar de esta área de acá. Esto es prediagnóstico. Este es el rol del ejercicio y actividad física en términos de reducir el riesgo de que una persona desarrolle cáncer en un primer lugar. Entonces nos vamos a enfocar más a postdiagnóstico. Entonces el paciente ha recibido un diagnóstico difícil ahora que ya tienen cáncer. Entonces lo mismo se aplica, incluso en esta etapa acá, inmediatamente postdiagnóstico, como el pretratamiento. Entonces ahora nosotros sabemos que cada vez más el ejercicio se está utilizando como lo que se llama como neoadyuvante. Eso significa antes de que es un tratamiento antes del tratamiento principal, es un neoadyuvante. Y esto es para preparar al paciente para que sea más resistente, para que esté en mejor forma, quizás para poder mejorar también su resistencia y su estado físico general, de manera que tenga mayor capacidad de lidiar con el tratamiento subsecuente que van a recibir. En el tratamiento es importante también, y es en esta fase donde utilizamos el ejercicio de manera particular para tratar de reducir muchos de los efectos colaterales, en particular de la quimioterapia, la terapia de radiación y la inmunoterapia. Y luego tenemos post-tratamiento acá en la etapa de recuperación. Y acá es donde la mayoría de la investigación y aplicaciones clínicas del ejercicio se encuentran. Y acá es donde se han implementado principalmente, en la parte de rehabilitación. El paciente no tiene la condición, ha tenido declives en composición corporal, su salud corporal, musculoesquelética ha disminuido, y acá la idea es que el ejercicio ayude a recuperarse para recuperar la función, y en particular también para reducir la fatiga post-tratamiento, que es el efecto colateral más comúnmente reportado por los pacientes de cáncer. Y luego tenemos acá el ejercicio, que es muy importante para la prevención de que vuelva esta enfermedad, para la recurrencia. Entonces, cuando vamos al final de la vida, el uso del ejercicio acá es un paliativo, donde el paciente ya no puede ser curado, pero es muy útil ocupar el ejercicio para tratar de mantener la función física, la calidad de vida, y también cada vez más estamos viendo que están indicando que ayudaría a que vivan más incluso. Entonces, pese a que esta fase el cáncer ya no es curable, el ejercicio, el ejercicio puede ayudarlos a aumentar su supervivencia y a mejorar su calidad de vida. So we've talked about Así survival. que hemos hablado también sobre la sobrevivencia. Por supuesto que este es un concepto muy grande, pero hay muchos estudios, son estudios respectivos también,
Y hemos encontrado algunas asociaciones entre un hombre que se ejercita y hace actividad física y cuál es la sobrevivencia en los pacientes con cáncer. Uno de los principales estudios que publicamos en 2005 y examina también a varios miles de pacientes en riesgo de cáncer. Y aquí se puede ver cuánta actividad física hacen cada semana y cuál es el riesgo relativo de muerte por cáncer de mamas. Y aquí podemos ver que están los pacientes que hacen 1 hora menos de actividad física a la semana y lo comparamos con 3 horas, 3 a 5 horas o más. Y lo que hemos descubierto es que los pacientes que hacen de 3 a 5 horas de actividad física por semana tienen un 50% de reducción en el riesgo relativo de morir de cáncer de mamas. Incluso si hicieran más, no parece que hubiese un mayor beneficio todavía, pero ciertamente esto es bastante modesto y esto reduce el riesgo de morir. Y este es otro estudio que se publicó en 2006 en el Journal of Clinical Oncology, y esto era para pacientes de cáncer colorectal, pacientes que hacían menos de 3 horas MED a la semana, que básicamente son sedentarios, y comparaciones a los que hacían 18 más. Y ahí se ajustó el índice de riesgo para la sobrevivencia, que era de 0,51 a 0,55. Entonces, esto reduce la recurrencia del cáncer y la mortalidad también. Y acá hay otro estudio, esta vez en el cáncer de próstata, que se publicó por Kenfield y sus colegas, y reportaron que los hombres con mayor de 3 horas vigorosas tenían un 49% menor de riesgo de mortalidad y un 61% menos de riesgo de muertes por cáncer de próstata específicamente. Entonces esto es importante porque este fue el primer estudio que indicó que la intensidad del ejercicio podría ser importante, porque descubrieron que una actividad más vigorosa entregaba también un efecto más grande. Otro estudio acá, esto es interesante porque en este estudio revisaron cuál era el efecto individual del ejercicio de resistencia en todas las mortalidades, la mortalidad de todas las causas. Y aquí vemos pacientes que hicieron entrenamiento de resistencia toda la semana versus los que no hicieron estos ejercicios de resistencia. Y de nuevo había una separación entre las curvas de sobrevivencia. Y solamente para ver a esto de manera regular, esto les entrega un beneficio de sobrevivencia adicional. Entonces, no es solamente la intensidad del ejercicio, que sea vigoroso es importante, pero también es qué es lo que motiva el ejercicio, porque parece que el ejercicio de resistencia entrega un beneficio adicional. Así que este fue un documento que se publicó en 2016 que resume todos los estudios, también los estudios que son al azar, y aquí están estos estudios de cohorte, y al ver este postdiagnóstico, el ejercicio y el cáncer y la mortalidad específica por cáncer, aquí se vio el cáncer de mamas también, colorectal y de próstata. Y aquí podemos ver cuáles son los resultados. Lo que vemos es que gran parte de los estudios en términos de sobrevivencia muestran una reducción en el riesgo de morir. No hay ningún estudio acá. Esto es un riesgo relativo de 1. Y si es que hay cualquier estudio, si es que tuviesen un riesgo que fuese más de 1, esto indicaría que el ejercicio no ayudaba y el ejercicio resultaba en un aumento en la mortalidad. Y en todos estos estudios, ninguno muestra un aumento en el riesgo relativo. Y esto es importante porque por muchos años han habido preocupaciones de que el ejercicio podría aumentar el riesgo.
de la mortalidad en general o también por cáncer. Pero de hecho no es así. No hay ningún estudio que indique esto. No hay ninguna evidencia en lo absoluto de que el ejercicio aumente el riesgo. No hay evidencia en lo absoluto de que el ejercicio exacerba el cáncer, lo que hace que avance más rápido. No hay ningún tipo de evidencia. De hecho, es lo opuesto. Hemos visto que la mayoría de los estudios muestran una reducción en el riesgo de muerte y si vemos el estimado acá, es aproximadamente 0,63, entonces es casi un 40% de reducción en el riesgo de todos los tipos de mortalidad por ejercicio. Y si vemos los estudios que se hacen postdiagnóstico en la progresión y recurrencia del cáncer, no hay muchos estudios al respecto, esto es de 2016, pero podemos ver también de nuevo que no hay ningún aumento en la recurrencia y en su riesgo. Y el promedio es de 0,65. Entonces es como una reducción de un 35% en el riesgo relativo de tener alguna recurrencia en cáncer. Entonces, ¿qué tanta ventaja está entregando esto para los pacientes? Esto se publicó en 2006 en el Journal de Clinical Oncology, que es uno de los journals que va liderando en el mundo. Y el editor puso que de estos estudios se sugiere un riesgo reducido de recurrencia de un 50 o un 60%. Tal efecto se paraliza a un agente de quimioterapia para el cáncer de mamas. Y ahora cuando este agente pasó a uso regular, esto lo recibió la comunidad oncológica que trabaja en la oncología y todo el mundo está sintiendo que esto ayuda mucho a lidiar con el cáncer y eliminarlo. Sin embargo, la evidencia muestra que el ejercicio entrega un beneficio de sobrevivencia muy similar en comparación a este agente. Pero acá hay un mensaje muy importante. El ejercicio no es una alternativa a la quimioterapia. Nunca va a curar el cáncer el ejercicio. Sin embargo, el ejercicio es una medicina muy sinérgica que puede ayudar mucho y puede apoyar y puede mejorar también cuál es el resultado de una persona que tiene cáncer. Así que esto es muy importante porque entonces, ¿cómo es que el ejercicio realmente mejora la sobrevivencia en el cáncer? Entonces, en 2016, mis colegas y yo publicamos un documento también en un journal de neurología y hablamos sobre el ejercicio y cómo es que altera la biología humana. Y no voy a hablar en tanto detalle sobre todo esto, pero pueden ver después este documento para tener más detalles. Pero los 10 mecanismos que proponíamos incluían el hecho de que hay alteraciones en el perfil de citoquinas y de hecho el ejercicio altera la formación de química del cuerpo y esto es muy beneficioso también en las citoquinas y también por supuesto que mejora la función inmune también, ayuda a que el cuerpo destruya y luche contra las células cancerosas también y también la testosterona, reduce la inflamación sistémica, también produce cambios en la vascularización de un tumor también, hay cambios epigenéticos y genéticos y también está la alteraciones de telómeros y también la modulación también de algunos factores que circulan. Vamos a ver algunos de estos mecanismos en más detalle, pero por supuesto que no podemos verlos todos ahora. Veamos un par de estudios de caso. El primero que me gustaría presentarles es un estudio preclínico que se hizo en in vitro, en un estudio que no sé, que se hizo más que en un tubo de ensayo, pero tomaron 10 hombres saludables, humanos, y los hicieron hacer ejercicio por 60 minutos andando en bicicleta. Y los midieron después del ejercicio y extrajeron serum
de células de cáncer de próstata. Y lo que vieron es que 9 de 10 individuos suprimían el crecimiento de las células cancerosas. Y cuando vieron esto, tenían un 31% de inhibición en el crecimiento del cáncer. Entonces aquí es como se puede ver. Aquí pueden ver cuando están en descanso, el serum en descanso. Aquí aquí está una sustancia y aquí pueden ver un efecto. Entonces, el descanso, la sangre que está en descanso, no contiene estos químicos antitumor, sino que después de hacer ejercicio acá produjo un 30% de reducción en el crecimiento de estas células cancerosas. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, la sustancia que se produce, que se liberan de manera sistémica, esta tiene este efecto que suprime el crecimiento y la proliferación de las células cancerosas. Y este es otro estudio del grupo de Penny Holman en Noruega. Y acá también es un muy buen estudio. Estos son animales, de hecho, y lo que se hizo, estos eran roedores, eran ratones en este caso, y lo que hicieron fue inyectar a los animales con melanoma, con células de melanoma. Y el melanoma, cuando se introduce en los roedores, empieza también a generarse y toman a los animales, y eran 12 animales en total, y estos animales eran idénticamente a nivel genético, tenían la misma genética, y cada uno estaba en su jaula individual, y en la mitad de estas jaulas, 6 animales, ahí pusieron una rueda para que corran. Y cuando se pone esta rueda para correr, en la jaula el ratón va a saltar y va a empezar a correr por horas y empieza a hacer ejercicio toda la noche. Y luego se hizo el seguimiento del crecimiento de los tumores en los animales. Y lo que vieron acá, cuando sacrificando a los animales, es que el tamaño de los tumores en los animales que habían hecho ejercicio era mucho menor que en los animales que no habían hecho ejercicio. Y también el número de los tumores era pequeño. Entonces sacrificaron a los animales y estos son los pulmones de los animales del grupo de control, los que no hicieron ejercicio. Y estos son los que hicieron ejercicio, los 6. Y vemos una enorme diferencia en el crecimiento, el tamaño, las áreas negras acá. Esto es el melanoma, este es el cáncer que estaba creciendo. Y lo que se descubrió es que los animales que hacían ejercicio, también hubo mucha proliferación y mucha infiltración de estas células que se producían en el ejercicio y se infiltraban en los pulmones y atacaban y destruían estas células cancerosas. Y este es otro estudio. De hecho, esto se hizo en humanos. Y esta es una comparación de 2 grupos distintos que estaban realizando ejercicio y que estaban en OncoMove. Y OnTrack esta es una menor intensidad y OncoMove es de mayor intensidad, una intervención de mayor intensidad. Y luego está el grupo normal. Y estos pacientes estaban pasando por quimioterapia y lo que hizo el estudio fue analizar los efectos secundarios de la quimioterapia y luego vieron cuál era la reducción. Y con la quimioterapia, como muchos saben, induce también un rango de efectos secundarios o toxicidades también. Y estos químicos, esta reducción también, que esto es lo que le entrega al paciente. Entonces, depende de qué tan severo es, si es que tienen náusea o están vomitando, tienen disnea, neuropatía, también o fatiga. El doctor, de hecho, reduce la cantidad de dosis para tratar de controlar los efectos secundarios. Y ahora en este grupo normal había un promedio de 25% de reducción en la dosis, y esto también es muy común con la quimioterapia. Pero los 2 grupos que estaban haciendo ejercicio durante la sesión de quimioterapia, las sesiones de quimioterapia,
hubo un 9,8%, un 10% de baja en la dosis. Entonces aquí se puede ver también la ventaja en la sobrevivencia en los pacientes con cáncer. Tienen menos efectos colaterales en tratamiento, entonces hay una reducción. Y en este caso los pacientes que habían hecho ejercicio reciben más quimioterapia, entonces pueden suprimir el cáncer y destruirlo. Y por lo tanto, es por eso que los pacientes que son activos físicamente, que tienen cáncer, viven más tiempo. Y ahora podemos ver también un estudio de animales, y esto también está relacionado a la quimioterapia. Y en este estudio en particular, esto también se hizo en ratones, y tomaron unos ratones idénticamente genéticos y la mitad de los animales se les dio acceso a una rueda para hacer ejercicio y se les inyectó células de cáncer de mamas. Entonces se desarrollaría el cáncer de mamas en estos animales y luego se rastreó todo durante 18 semanas y la mitad de los animales recibieron quimioterapia en 7, 9 y 11 semanas. Entonces esto produce 4 grupos de animales. Este es el grupo control y este es el crecimiento en el volumen de tumor acá. Y estos dos grupos, en negro y en rojo, acá con estos diamantes, este es el grupo que se ve que acaba de hacer ejercicio, que acaba de ir a terapia. Y lo que se puede ver es que el beneficio del ejercicio es idéntico al beneficio de la quimioterapia, en términos de que reduce la tasa de crecimiento del cáncer. Y lo que es más interesante es la combinación de ejercicio en la quimioterapia. Esto produce incluso una menor tasa de progresión del cáncer. Y lo que también se vio es que los animales que hacían ejercicio tenían mucha mayor perfusión y mayor densidad de vasos sanguíneos dentro del tumor. Y esto es importante porque lo que ocurre es que los animales que hacen ejercicio y los humanos que hacen ejercicio también tienen mayores vasos en el tumor y por lo tanto tienen más oxígeno y también necesitan más quimioterapia y por lo tanto necesitan también más células para matarlo y también esto ayuda con la progresión de la enfermedad. Was the exercise enhancement of chemotherapy. We also have an effect of Así es como aumentó también la quimioterapia y también en la radiación. Y la radiación, la terapia de radiación aplica tratamiento en distintos tipos de cáncer y es efectivo porque la radiación también mata las células cancerosas, porque las células cancerosas también evolucionan más rápidamente cuando son más susceptibles a radiación. Y por lo tanto este es un efecto directo de radiación y también tienen el efecto de mejora de oxígeno por la terapia de radiación y por lo tanto la radiación hace que haya una desestabilización y una ionización del agua y esto lleva también a estas especies radicales y estas reaccionan con algunas moléculas adyacentes para hacer estas especies que son reactivas al oxígeno. Y también, por supuesto, que esto es muy tóxico y de hecho dañan el ADN de las células de cáncer. Pero este daño no es reversible. No se puede reparar a sí mismo el ADN. Sin embargo, si es que hay suficiente oxígeno, el ADN se puede estabilizar y por lo tanto, si el daño es permanente, genera disfunciones en la célula y la célula muere. Así que este es el efecto de mejora en la célula con la radiación. Entonces, este es un beneficio muy importante porque los cánceres en general son hipóxidos, tienen mala perfusión de sangre y bajos niveles de oxígeno. Entonces, esto es beneficioso para las células cancerígenas porque las células cancerígenas son anaeróbicas, sacan su energía
en la ausencia de oxígeno. Entonces tienden a andar bastante bien a este entorno hipóxico donde las células saludables no les va tan bien. Entonces también debido a esta estructura vascular mal organizada dentro del tumor, las células cancerígenas tienden a crecer más rápidamente, pero también tienden a generar metástasis, porque los vasos sanguíneos no se desempeñan bien, es mucho más fácil para las células cancerígenas que se salgan al sistema más extenso y viajen a otros tejidos. Entonces, esta perfusión de sangre baja y la mala circulación, de hecho, es procáncer, si podríamos llamarlo así, pero un ejercicio agudo, el ejercicio agudo aumenta la perfusión al tumor, entonces esto aumenta la efectividad de la terapia de radiación. El ejercicio crónico normaliza la estructura de los vasos sanguíneos en los tumores, entonces esto reduce la tendencia que estos tienen para que las células cancerígenas generen metástasis y viajen a otros tejidos y los invadan. La recomendación actual es que los pacientes de cáncer deberían ejercitarse durante su terapia de radiación, incluso ejercicios antes de recibir su dosis. Entonces nosotros hacemos que se ejerciten y luego van a la habitación de radiación y les da la radiación. Entonces, de esa manera tratamos de aumentar el nivel de oxígeno y perfusión sanguínea en el tumor justo antes de que reciba la radiación. Entonces vamos a ir a otra consideración en el ejercicio, y es que el asunto de la composición corporal. Desafortunadamente en Australia y en la mayoría de los países desarrollados del mundo, el nivel de personas con sobrepeso y obesidad está aumentando. Esto compromete la capacidad de los pacientes, obviamente. En primer lugar, aumenta el riesgo de contraer cáncer, pero también reduce la supervivencia de los pacientes con cáncer. Entonces, el motivo para esto es que vemos que los pacientes que no han recibido ningún tipo de entrenamiento, su composición corporal es mala, porque tienen alto porcentaje de grasa, bajo porcentaje de músculo, y esto se llama obesidad sarcopénica. Los fármacos para el cáncer se distribuyen en los tejidos metabólicamente activos. Entonces, cuando tenemos obesidad sarcopénica, tenemos altos rangos de toxicidad y se requiere una reducción de la dosis en la terapia. Los órganos más sensibles son los órganos de sangre y óseos, médula, y también los órganos con alta perfusión, como por ejemplo corazón, pulmón, riñón y cerebro. Entonces, si tenemos mucha grasa y bajo músculo, significa que tenemos alta toxicidad en los otros órganos. Entonces, esto crea muchos efectos colaterales, pero también luego impulsa la reducción de la dosis. Y es por eso que es tan importante tratar de cambiar la composición corporal, bueno, de las personas saludables, pero también de los pacientes con cáncer, de manera que tengamos una mayor proporción de músculo y una menor proporción de grasa. Y la ventaja de supervivencia acá sería tremenda. Entonces, acá, ¿dónde está la evidencia? Este es un estudio en pacientes con cáncer de mama no metastásico en JAMA Oncology. Y lo que encontraron es que el tejido muscular y graso tenía una gran influencia en los resultados de estos pacientes. Y parte del motivo es que los tejidos adiposos y musculares tienen gran influencia endocrina, y esto es un concepto bastante nuevo en medicina. En la última década hemos llegado a entender que los músculos y la grasa son como órganos, producen una serie de hormonas que ejercen una gran influencia en nuestra función corporal. Y por este motivo, el ejercicio y la nutrición son algunas de las terapias más importantes para la gestión del cáncer después de los tratamientos médicos tradicionales. Entonces, en este estudio en particular, acá un gran grupo de mujeres con cáncer mamario, y lo que miraron fueron las sarcopenias, en primer lugar, una masa muscular baja, y esta es la supervivencia de ellas por los años. Entonces, desde que se diagnosticaron, lo que vemos es que hay una separación rápida. Los pacientes que tenían baja masa muscular tenían mucha más
mucha menos supervivencia. Y si miramos la radiodensidad del músculo, no solamente es la cantidad de músculo, pero también la calidad de este. Entonces acá vemos que aquellos pacientes que tenían radiodensidad normal, en otras palabras, no tienen tanta infiltración de grasa, la calidad de su músculo es mejor, ellos también sobreviven mucho más tiempo. La adiposidad o la grasa también se afecta acá. Acá tenemos, hicimos tercios de pacientes y luego los pacientes en el tercio más bajo de grasa tenían una supervivencia mucho más alta. Entonces, los resultados generales acá son que siguieron los pacientes por hasta 6 años. 34% de ellos tenían sarcopenia y 37% tenía una baja radiodensidad muscular. Estos pacientes tenían un 41% riesgo mayor de morir cuando tenían sarcopenia. Entonces, la composición corporal en términos de tamaño y calidad del músculo pareciera ser bastante importante. La adiposidad también es importante. Los que tenían la mayor cantidad de grasa, 35% más riesgo de morir. Entonces, la composición corporal, la evaluación de esta es muy importante, debería ser rutinaria para los pacientes con cáncer. Aquellos que tienen una baja masa muscular y o gran tejido adiposo tienen que ejercitarse más y se debe hacer una suplementación nutricional y restricción calórica para los pacientes con sobrepeso para poder así mejorar su composición corporal, porque esto va a mejorar muchísimo su supervivencia general. El realce del tratamiento, de la eficacia del tratamiento, o sea, podemos volver acá, a este asunto de cómo el ejercicio cambia el entorno interno dentro del tumor. Entonces, dentro del tumor acá, como dijimos acá, tenemos mala perfusión sanguínea y bajos niveles de oxígeno. El ejercicio lo que hace es mejorar la entrega de oxígeno, pero también la entrega de sangre al tumor. Esto da mejor infiltración de células inmunes y también mejor entrega del fármaco. Entonces, el ejercicio agudo y crónico entrega más oxígeno, más células inmunes para poder atacar así el cáncer y mejor entrega de la quimioterapia al cáncer. Entonces, lo atacamos de todos los frentes. Entonces, empezamos ahora a investigar cada vez más el ejercicio, la mejora del ejercicio para la quimioterapia. Tenemos una mejor distribución del fármaco en el cuerpo. De esa manera es mucho más propenso a limpiar las células cancerígenas que están en el tejido sanguíneo y en otros tejidos. Y también mejora el reconocimiento inmunológico de las células del tumor que se está muriendo. Entonces, cuando la quimioterapia daña a las células, el ejercicio ayuda a que nuestras células inmunes reconozcan estas células dañadas como células de cáncer dañadas y las ataquen. El ejercicio también pareciera inducir las células inmunes de memoria, que da una protección futura contra las células cancerígenas que son recurrentes. La inmunoterapia es quizás lo último. La inmunoterapia es el último tratamiento para el cáncer y es bastante alentador, pero todavía estamos en etapas tempranas de la investigación. La inmunoterapia funciona. ¿De qué manera? Lo que hace es bloquear la manera en la que las células cancerígenas se esconden del sistema inmune. Y lo que pasa acá es que las células de tumor se unen a las células T, que son las principales las células inmunes del cuerpo que atacan a las células cancerígenas y las destruyen. Pero ¿qué pasa acá? Es que el tumor puede esconderse, bloqueando la recepción del tumor y la célula T. Entonces, la inmunoterapia acá, los fármacos, lo que hacen es bloquear este efecto.
de manera que evita que las células del tumor desactiven nuestro sistema inmune del cuerpo y de esa manera el sistema inmune puede atacar la célula y destruirla. Nosotros sabemos que el ejercicio aumenta el número y la movilización de nuestras células inmunes internas. El ejercicio también mejora la actividad y la efectividad de nuestro sistema inmune interno, y esto es muy importante. También impulsa las células inmunes al tumor y hace que los ataque. Entonces, son indicaciones tempranas de que el ejercicio puede mejorar la eficiencia de la terapia inmunológica. Pero tenemos que hacer mucha más investigación al respecto todavía. El ejercicio también podría reducir los efectos laterales de la inmunoterapia también. Yo creo que nos vamos a saltar esta y seguiremos avanzando. Voy a hablar acerca del ejercicio efectivo y lo que es la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es la relación entre la cantidad de dosis de quimioterapia o terapia de radiación y la respuesta que ocurre acá. Lo que estamos acá teniendo es un equilibrio entre la respuesta y las toxicidades que ocurren acá, que tratan la efectividad y la toxicidad que ocurre. ¿Qué pasa cuando el paciente hace ejercicio como si fuera medicina? Es que acá tenemos la relación entre eficacia de tratamiento y toxicidad de tratamiento. Entonces, a medida que aumentamos las dosis de tratamiento, la eficacia aumenta, pero la toxicidad también aumenta. Cuando ejercitamos, nosotros cambiamos la toxicidad acá, la curva de toxicidad, y la cambiamos a la derecha, de manera que los pacientes tienen menos toxicidad para una dosis X de tratamiento. Entonces, el ejercicio también aún mejora la eficacia de este tratamiento, cambiando la curva de eficacia del tratamiento a la izquierda. El resultado acá es que vamos de una ventana terapéutica acá, que es así de ancha, y la aumentamos de manera tal que es muchísimo más grande. Entonces, para ciertas dosis de tratamiento tenemos mayor eficacia y menor toxicidad. ¿Y cómo aplicamos entonces este ejercicio de medicina? Entonces, tenemos el efecto agudo del ejercicio. Cada vez que tomamos una dosis de ejercicio, como si fuera medicina, tenemos la liberación de mioquinas, catecolaminas, y tenemos todos esos beneficios en términos de aumento de la perfusión sanguínea en el tumor, y necesitamos tomar una dosis de ejercicio de manera regular, por lo que es muy importante tomar ejercicio casi todos los días, si es que no es mejor todos los días. Y luego también tenemos los efectos a largo plazo de entrenarse y hacer ejercicio, donde tenemos los marcadores inflamatorios se reducen, las insulinas, las hormonas sexuales se reducen con el tiempo. Entonces, esto de nuevo produce más beneficios. Entonces, el efecto a largo plazo del ejercicio también en términos de reducir el crecimiento de los tumores y el riesgo de cáncer. Vamos ahora a la implementación pragmática del ejercicio como medicina. Entonces, en el 2019, mis colegas y yo publicamos la posición australiana del ejercicio y medicina como gestión del cáncer en el Journal of Science and Medicine in Sport. Y lo que propusimos fue la aplicación de ejercicio como medicina como adyuvante, vale decir, antes de o preparándose al tratamiento, adyuvante como tomando al mismo tiempo que el tratamiento médico principal, y luego post-tratamiento o rehabilitación. La aplicación de adyuvante significa que ayuda a lidiar con el diagnóstico. Ciertamente, psicológicamente ayuda al paciente a reducir su ansiedad y su depresión potencial de solamente recibir el diagnóstico del cáncer. Los prepara de manera física y mental para el tratamiento, le evita la progresión, optimiza la composición corporal, mejora su estado físico general y los ayuda a recuperarse post-tratamiento.
Aplicar el ejercicio durante el tratamiento reduce los efectos colaterales del tratamiento, evita declive estructural y funcional, permite un tratamiento óptimo y los dosis de tratamiento que se van a recibir, facilita la efectividad del tratamiento y también facilita una recuperación más rápida post-tratamiento. Ocupar el ejercicio de manera rehabilitativa después del tratamiento, eso es, facilita la recuperación de la composición corporal, lo que se refleja en la salud, estado físico y calidad de vida. También ayuda a la gestión de efectos colaterales persistentes, reduce el riesgo de recurrencia y progresión de la enfermedad, de nuevos cánceres o bien otras enfermedades crónicas. Optimiza la función antes de comenzar con el tratamiento adicional y ayuda en el cuidado paliativo, el mantenimiento de la independencia y la supervivencia. Entonces, el proceso para el ejercicio dirigido, para recetar ejercicio dirigido, esta declaración de posición anterior era bastante genérica en términos del tipo de recomendación, que era 70 a 150 minutos de ejercicio vigoroso a moderado por semana, o 2 o más entrenamientos de resistencia por semana. Nosotros, en nuestra declaración que acabamos de publicar, damos una recomendación mucho más adecuada, donde los pacientes se evalúan en su salud, estado general, y se determinan los problemas de salud que pueden tener, identificamos a la capacidad del paciente, la disponibilidad que ellos tengan, y luego damos una receta de ejercicio adaptada a cada paciente, personalizada. Nosotros creemos que es muy importante priorizar la prescripción del ejercicio. Basándonos en los riesgos de morbilidad y mortalidad, combinado con las metas de los pacientes y el acceso al ejercicio o los profesionales del ejercicio a las dependencias y también las capacidades financieras de ellos para luego abordar estos riesgos de morbilidad y mortandad que están causando los mayores riesgos al paciente. Entonces, realmente abordamos los factores clave que son los más importantes, diseñando así un tratamiento óptimo para ellos. Y luego, a medida que ellos mejoran, consideran otras consideraciones de salud general y estado físico. En general, debería ser multimodal, combinando ejercicio aeróbico y de resistencia. Sin embargo, esto depende realmente, porque para algunos pacientes puede ser que sea un requerimiento que se enfoque solamente en ejercicios de resistencia. Por ejemplo, si ellos tienen una masa muscular bastante baja y sufren queja de cáncer, el ejercicio aeróbico quizás no se indique en ese caso. El ejercicio aeróbico quizás puede ser desaventajoso para el paciente en este caso. Y hay énfasis según a prioridad. Tiene que ser intensidad moderada a alta, la frecuencia y la duración debería ser gran parte de los días, habría que expandir la dosis, o sea, no tomar todos los medicamentos de ejercicio en un par de días. Hay que tratar de distribuir la dosis en casi todos los días de la semana, si es que no todos los días. Progresión, hay que mantener la intensidad relativa a medida que cada vez son más fuertes, eso es, el ejercicio tiene que ser cada vez más intenso también. Periodización, aquí es donde el ejercicio se altera en la semana, mes y lleva a ciertos eventos, como por ejemplo quimioterapia. Después de la quimioterapia, después de esas dosis, van a haber 3 o 4 días de la intensidad y el volumen del ejercicio, tiene que reducirse y luego gradualmente acumulamos y aumentamos en volumen e intensidad, lo que lleva a la próxima dosis de quimioterapia. Necesita ser autorregulado. ¿Qué significa esto? Que es impulsado por el paciente, dependiendo cómo el paciente se presente en cada sesión de ejercicio. Si sienten que están fatigados o se sienten con dolor, entonces la dosis debe reducirse. Sin embargo, si se presentan, se sienten bastante frescos y vigorosos, la intensidad puede aumentarse para poder aprovechar ese impulso. La
It needs to be a La combination recomendación general tiene que ser una combinación entre entrenamiento continuo de intensidad moderada o entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Y puede que no tengan que hacerlo con intensidad moderada, puede que les vaya mucho mejor con intervalos cortos de alta intensidad. Y la duración puede ser unos 20 minutos por sesión, pero en todo el día pueden trabajar con pacientes que tienen baja función. Y para perder grasa, el ejercicio tiene que ser más alto, quizás 300 minutos o más a la semana. Para el ejercicio de resistencia, tiene que ser dinámico y tiene que ser una combinación entre ejercicios concéntricos y excéntricos. En los excéntricos es cuando uno baja la resistencia. Concéntricos cuando levantas peso y excéntricos cuando bajas el peso. Y los ejercicios excéntricos parecen ser muy importantes para el crecimiento muscular y eso es muy importante para la mayoría de los pacientes con cáncer. Y el peso tiene que ser relativamente pesado y tienes que pasar al menos 48 horas recuperándote de cada grupo muscular. Queremos trabajar con grupos grandes musculares, queremos maximizar el tamaño de esta farmacia interna que estamos creando. Y tienen que ser órganos grandes que generen toda esta medicina de ejercicio cuando la estemos entregando. Entonces necesitamos tratar de maximizar el tamaño del sistema y también maximizar el tamaño de esta farmacia interna y también tenemos que estimularla para poder producir esta medicina de manera regular durante todo el día y la semana. También tenemos que considerar cuáles son las preocupaciones relacionadas al cáncer grave o también al crónico y pensar cuáles son algunas consideraciones cuando damos nuestras recomendaciones de ejercicio. Todo esto está mencionado en esta publicación 2019 en Acquisition Statement, que también está en internet y está gratis. Por ejemplo, si un paciente tiene caquesia, que esto es cuando baja mucho de peso y afecta a muchos pacientes de cáncer y preocupa mucho, quizás necesitan entrenamiento de resistencia, quizás enfocándonos en los ejercicios excéntricos. Y también tenemos que limitar el ejercicio aeróbico. Necesitan un aporte nutricional, por ejemplo, suplementos de proteína, energía y quizás también creatina, algún suplemento de creatina. Para los que están perdiendo también su médula ósea o osteoporosis, por ejemplo, los que tienen pérdida ósea, perdón, necesitan mejorar también la parte nutricional, también tienen que tener un impacto en la carga y también en la resistencia. Entonces, por supuesto que estos son ejercicios muy importantes y muy específicos. También tenemos que considerar cuáles son otras enfermedades crónicas, porque otras enfermedades crónicas también podrían estar impactando más al paciente y puede que también les cause la muerte antes de que el cáncer los ataque. Por ejemplo, muchos pacientes con cáncer mueren de alguna enfermedad cardiovascular, no de cáncer. Entonces, si este es el principal riesgo, tienen que reducir la grasa corporal si es que tienen sobrepeso, aumentar la eficiencia cardiorrespiratoria también, normalizar cuál es el perfil de glucosa y lípidos, bajar la presión sanguínea, mejorar su nutrición también. Entonces, este es el enfoque. Y ahora ya vamos avanzando hacia algunas prescripciones de ejercicios de mayor intensidad. Tenemos que considerar también cuáles son las contraindicaciones del ejercicio. Estas son las contraindicaciones absolutas, están acá en las pautas de medicina de deporte, pero muy pocos pacientes de cáncer van a tener contraindicaciones absolutas. Esto es raro, pero si tienen cualquiera de estas, como alguna infección grave también o falla cardíaca incontrolada, o no pueden hacer ejercicio a menos que estén bajo estricta supervisión en un hospital, pero todos los otros pacientes de cáncer están bien, pueden hacer ejercicio, incluso los que están más mal.
Ellos pueden hacer ejercicio, pero va a depender del entorno y cuál es el nivel de supervisión también. Y acá se puede ver un resumen. Acá podemos ver los pacientes que tienen un paliativo, un riesgo paliativo alto, las contraindicaciones relativas, o están los pacientes que ya están después del tratamiento y que no están saludables. Luego tenemos el entorno. El menor controlado es en un parque o en la casa, pero puede ser un centro de fitness también, o el mejor lugar sería un hospital o una clínica de ejercicios. Luego tenemos la supervisión, que va desde que lo revisan ellos mismos, hacen ejercicio solo, o también muchos con instructores o un profesional de fitness. Y el mayor nivel supuesto de mayor supervisión es cuando se trabaja con alguien que se especializa en esto, y el mayor nivel de supervisión también es con los doctores también, y con un tratamiento específico en oncología. Es muy importante ajustar la supervisión y el entorno para que encajen con el nivel de riesgo que tiene el paciente. Así que quiero darles algunos recursos para que ayuden a que la gente ocupe esta medicina de ejercicio. Se pueden meter a este sitio web. Este es un sitio web para un grupo con el que yo trabajo, como doctor trabajo con ellos, y se llama myexercisemedicine.net. Y ustedes pueden ver en ese sitio web que hay información para pacientes, para ayudar a los pacientes, y también hay información para ayudar a los doctores, con un rango de distintos recursos para los profesionales, médicos o que trabajan en área de salud o de ejercicio. Ahora, en My Exercise Medicine, en la plataforma, acá, nosotros entregamos también soluciones. Entonces, entregamos esta solución para ayudar a hospitales y también a gente que tiene problemas con cáncer, al staff médico también, para que puedan implementar algunos servicios de medicina en ejercicio y que los puedan implementar bien. Esto podemos ver el diseño clínico, cuál es el equipo que se necesita, cuáles son los procedimientos estándar, cómo se entrena al staff, cuáles son las prescripciones para los pacientes, cuáles son algunas soluciones de software también en general. Y se entrega por medio de una plataforma computarizada de nube que maneja todos los datos y las presentaciones de tableros para la gente, para los doctores y también para el staff. Y también hay un sistema de gestión para pacientes. Nosotros utilizamos un rango de también algunas plataformas de prescripción como Technogene y My Wellness, que entrega la prescripción, la receta que se le da a los pacientes para hacer ejercicio, y también tenemos evaluaciones de ejercicios, se hacen con cuestionarios, formularios que se le entrega a los pacientes por medio de este dispositivo, y también la integración de la biotecnología, donde está la tecnología ahora tan costoso, está disponible, mide también cómo están hidratados los pacientes, cuál es la presión sanguínea, cómo se sienten. Y cuando vemos todo esto en esta plataforma, entonces es muy importante tener un diseño clínico, tener equipo apropiado para poder entregar el ejercicio como medicina en un ambiente seguro, y de tal manera que se pueda entregar apoyo para los hospitales, para los médicos también, para poder implementar este diseño clínico. Y también entregamos un servicio donde los pacientes pueden tener acceso a tableros online, y es muy importante poder monitorear a los pacientes de cerca y también ver cuáles son las actividades físicas y también la salud del paciente. Y también las plataformas para medicina como ejercicio son mywellness.com. Esta plataforma entrega
también las prescripciones para los pacientes para que ellos puedan tener acceso por medio de su dispositivo inteligente, su teléfono, un tablet. Entrega videos sobre los ejercicios para que puedan ver cómo es que funcionan los ejercicios. Monitorea también su ejercicio, el rendimiento, si están utilizando equipo también como Garmin, Polar o cualquier otra tecnología que puedan usar, ponerse para que los monitoree. Y todo esto se colecciona y se junta en My Wellness Cloud y se le presenta al médico y para que pueda monitorear a sus pacientes y ver cuál es el rendimiento de sus pacientes y su estado físico. También entregamos capacitación extensiva por medio de este portal que de nuevo pueden ver cursos acá, ejercicio también en oncología, también acá hay algunos temas que nosotros entregamos, por ejemplo, cómo reclutar a los pacientes, ver el historial de salud también y las pruebas de preejercicio, algunas con indicaciones también, evaluaciones, capacidad cardiorrespiratoria o también la funcionalidad o la capacidad funcional también, evaluamos la composición corporal también y vemos también cómo cómo darle una recomendación cuyo objetivo sea el paciente en particular y también cuáles son las consideraciones nutricionales también, cómo graduar a pasar a que el paciente maneje todo por su cuenta, también la medicina de ejercicio digital, por supuesto acá son todas las soluciones por ejemplo, con el COVID-19, ahora todo es remoto y estamos entregando medicina de ejercicio de manera remota a los pacientes por medio de Internet. Y usamos la plataforma que les acabo de demostrar, usamos esto para poder entregarles monitoreo, también ayudarlos, para darles apoyo de manera remota. Así que tenemos también cómo capacitar al staff y hacemos muchos cursos. Y si van al sitio web van a poder ver que hay algunos cursos cortos que podemos entregar y también los podemos personalizar de acuerdo a los requisitos particulares que tengan. Y también ofrecemos cursos en la universidad también, tenemos exerciseoncology.org. Si se meten a este sitio web, van a poder que la universidad también, en el Cowan, también tiene certificados de graduación, un diploma, y también un máster en oncología y medicina de ejercicio. Y también soy un doctor en filosofía, entonces hago un doctorado en investigación específicamente en ver cómo trabajar con pacientes oncológicos. Pero pueden meterse al sitio web y buscar más información o me pueden contactar de manera directa. Muchas gracias por su atención. Espero que mi sesión haya sido muy larga. Sé que me pasé un poco del tiempo, así que les pido disculpas por eso. Pero espero que tengamos algo de tiempo para responder a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del Dr. Newton y a continuación queremos invitar al Dr. César Kalasic, ex estudiante de nuestra casa de estudios y actual presidente de Medicina del Deporte, SOCMEDEP, como también al profesor Raúl Urbina, presidente de la Asociación Chilena de Medicina de Profesores de Educación Física, quienes actuarán como moderadores y sintetizarán las preguntas recogidas desde el chat. Doctor Kalasic, profesor Urbina, bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos a todos. Estoy muy contento. To greet you, and I'm very happy with being here and being able to be a part of this talk and listen. Un referente mundial en este tema y en la cual desde la mirada de la medicina del deporte es un tema que está muy en el alma de la prescripción de ejercicio o del ejercicio para la salud, en el cual creo que se combinan el conocimiento
en la medicina y el conocimiento y la ejecución del ejercicio por los profesionales que se dedican a esto. Y es por eso que esto es tan importante para combinar las cosas que vamos aprendiendo en la vida en relación al ejercicio físico y en relación a la salud, y se combinan muchos profesionales para el beneficio del paciente, tanto en la prevención del cáncer, como mostraba el profesor Newton en su manejo, y en el por qué el ejercicio y de qué forma el ejercicio actúa en este caso particular del cáncer que afecta a tantas familias en el país. Si me permiten, voy a hablar, digamos, a preguntar algunas cosas que nuestros espectadores estaban preguntando. Y es así como, I'm going to ask a few questions, Doctor, of what our viewers said. So, and first of all, muchas gracias. First of all, I would like to congratulate you on behalf of the Chilean Society of Sports Medicine and Universidad Austral de Chile for your great lecture. And so for the first question, we have Maria Jesus Heisele. She asks, what do you mean by muscle quality, and what would be the best way to quantify it or measure it? Thank you very much for the question. That is a very good question. This is something which has relatively recent in terms of our understanding. We have, for many decades now, measured the quantity of muscle, the size of muscle, which is relatively easy to do. It can be done just by taking circumference measurements with a tape measure, but you have the problem of how much of that is fat. You can use ultrasound to measure the quantity, but also the quality of muscle. But the most accepted gold standard is to use DEXA. So dual energy X-ray absorptiometry, which is a low dose X-ray to measure the actual size of the muscle, but also the density. In our clinic, Y también en nuestros hospitales y laboratorios también utilizamos PPQCT, que son las tomografías computarizadas periferales, y también podemos ver cómo está el músculo y también la radiodensidad también, y se mide cuánto absorbe el músculo, cuánto absorbe de los rayos X, y esa es la regla de oro para la evaluación de la densidad del músculo. Y estas técnicas son bastante costosas y requieren un equipo bastante sofisticado, y se pueden medir de manera indirecta y se puede determinar también qué tan fuerte es el paciente. Ese es un muy buen indicador del tamaño y la calidad del músculo. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta tiene que ver con prescribir el ejercicio durante la quimioterapia. ¿Y cómo lidiamos con la fatiga y una correcta intensidad de ejercicio? Otra muy buena pregunta, y ha sido una preocupación grande. Como saben, la fatiga es un efecto muy común de la quimioterapia, y probablemente es el más serio. El paciente pasa por toda esta fatiga que tenemos que entender que es distinto a la fatiga normal que experimenta la gente saludable. La fatiga que experimenta la gente
normal, que está saludable, cuando hace ejercicio, es un tipo de fatiga completamente distinto a la fatiga relacionada al cáncer. Y cuando hay fatiga Yes, we do need de esto, cover. But when we are fatigued from cancer, the disease and its treatment, it is different. We have to actually move because tenemos que when hablar, tenemos que movernos también. Entonces, cuando hay alguien que está fatigado, toda la evidencia es que el ejercicio suprime la fatiga. Y también depende de cuál es el daño también, cuál es el daño que se tiene en el cuerpo, y también puede ser también reducción al estado físico también. Entonces, esa es la mejor forma de hacer el ejercicio, pero por supuesto que la fatiga va a verse durante todo el día, van a haber momentos en el día donde se experimenta menor fatiga y ahí es cuando tenemos que hacer ejercicio, pero sabemos que al lidiar con ejercicios de menor intensidad no se tolera tampoco tan bien. Nuestro cuerpo generalmente funciona mejor cuando es un periodo corto de alta intensidad. Entonces tenemos que trabajar con la fatiga en el día y en la semana. Tenemos que ver en los ciclos que reciben de quimioterapia. Tenemos que revisar y ver cómo podemos entregarles ejercicios de mayor intensidad cuando podamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Saludar a las autoridades de la universidad por este excelente seminario, al doctor y el decano Mauricio Mancilla y Claudio Flores, y también a Jorge Flandes, que es el director de la carrera de Educación Física. Hay una serie de preguntas que guardan relación con los aspectos también preventivos, antes, efectivamente, de que la enfermedad se relacione y también con respecto a la intensidad. Entonces vamos a partir con una pregunta que es base. ¿Hay algunos estudios con respecto a personas que tienen predisposición Who genética? have genetic predisposition to cancer, and is there a preventive role of exercise in that case too? Most certainly. Ciertamente, hay una gran relación entre ser activo físicamente, ejercitar en la vida y reducir el riesgo de desarrollo del cáncer. Varía para diferentes tipos de cáncer. Para el cáncer pulmonar es más o menos 20% de reducción de riesgo. Para el cáncer colorectal es más o menos 30 a 50% de reducción. También hay evidencia para cáncer de próstata y la reducción de riesgo para poder desarrollar el cáncer de manera inicial. El motivo por el que muchos cánceres, el inicio y el riesgo de desarrollarlos, está relacionado a ser sedentarios, pero también a la composición corporal. Un ejemplo que estamos viendo es un aumento en la incidencia de cáncer mamario y es claramente relacionado al hecho que las mujeres están teniendo menos masa muscular y mayor masa adiposa. Entonces eso genera un desequilibrio, especialmente en el estrógeno, de manera que tienen una predisposición genética para desarrollar cáncer de mama, especialmente el cáncer mamario receptivo al estrógeno. Entonces ser sedentario aumenta tremendamente su riesgo, ser activo reduce el riesgo. La evidencia también es fuerte para el cáncer colorectal, porque la gente que es activa físicamente tiene un intestino más saludable también y una microbioma intestinal mejor, ayuda mejor porque tiene una mejor transición y por lo tanto sí reduce su riesgo también. Entonces hay muchos mecanismos diferentes para diferentes tipos de cáncer. Gracias. Perfecto. Otra consulta relacionada precisamente con los estudios que se ha puesto mucho de moda, el papel de la mitocondria, y se ha hablado de los mitocondriópatas. ¿Qué relación, o si ustedes han investigado relación acerca de esta población mitocondrial en el músculo esquelético y su relación con no solamente las enfermedades musculoesqueléticas que ya están y otras enfermedades crónicas en realidad que ya están? ¿Existe alguna relación directa entre esta mitocondriopatía, entre comillas, y la aparición o el tratamiento del cáncer? Se pregunta esto en relación a la intensidad del ejercicio, efectivamente, para que pueda ser lo más Look, that is a very good question, and not. Es una muy buena pregunta y una que definitivamente necesita más investigación
al respecto. Solamente he leído muy poco respecto al rol de la mitocondria dentro del cáncer y el desarrollo y progresión de este. Yo creo que lo que es claro acá es que muchos cánceres, el cuerpo completo y los mecanismos están todos interrelacionados. No podemos separarlos. Ciertamente muchos cánceres, si el paciente tiene desórdenes metabólicos, la calidad y cantidad de vida se compromete. Entonces, si ellos tienen una inflamación crónica a bajo nivel, nuevamente esto tiende a alimentar, no es un buen término, pero tiende a animar el desarrollo del cáncer. Entonces, me disculpo, no estoy muy actualizado acerca de los aspectos mitocondriales específicamente, pero sí he visto trabajos preliminares. Definitivamente hay que hacer más investigación e investigar este mecanismo particular y la relación que tiene. Lo siento mucho que no pueda aportar más en el tema. No, excelente, perfecto. La última consulta en relación a los niveles de actividad física que genera la población mundial y efectivamente la población que está en los colegios y en las universidades, que hemos visto que ha ido decreciendo de manera significativa. ¿Alcanzan las recomendaciones de actividad física de la OMS para cubrir este rol preventivo del cáncer, digamos, en la salud de las personas? Y la segunda, ¿quién sería el responsable de educar a la población sobre estos aspectos preventivos del ejercicio? Yes, this is clearly. Sí, esto claramente es uno de los grandes problemas que enfrenta la salud pública en el mundo entero. Y es que la gran mayoría en Australia, es más o menos 2/3 de la población australiana, la población estadounidense, Reino Unido, no hacen suficiente actividad física para mantener una salud normal. Lo hemos visto en Estados Unidos, que por la primera vez en muchas décadas, la expectativa de vida está bajando. La gente vive menos. La incidencia de cáncer está por las nubes y en particular los cánceres que son hormonales, de mamas, ovárico y de próstata. Entonces, y es debido a la reducción en actividad física y también a los problemas con mala ingesta dietética. Entonces, yo sí creo que la OMS, las recomendaciones que tiene son suficientes. El problema es que ciertamente en Australia, solamente 1 de cada 3 personas apenas se acercan y logran esos niveles de actividad física. Y ese es el problema. La especie humana está hecha y está diseñada y ha evolucionado para ejercitarse casi de manera continua todos los días, si es que no casi todos los días. Y cuando no lo hacemos, cuando no tenemos esta actividad física diaria, incluido la resistencia, interfiere con todos nuestros sistemas fisiológicos. Y esta es un impulsor para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Super. Thanks, Rob, for those answers. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a seguir con un par de preguntas de nuestro público. Sebastián Valderrama preguntó, ¿qué sería o se conoce la dosis óptima de frecuencia, intensidad y duración de los tipos de ejercicio para una mejor respuesta en pacientes con cáncer en periodos de quimioterapia? Muy buena pregunta. Esto es donde la ciencia está fallando. Yo creo que no hay más beneficios en hacer estudios con diferentes cánceres para mostrar que el ejercicio es seguro. No ha habido un solo estudio, no hay evidencia clínica de que el ejercicio haga que el cáncer empeore o que cause eventos adversos en los pacientes con cáncer. No hay duda que el ejercicio mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer. No hay para qué seguir investigando esas áreas, ya sabemos que es así. Cuando se necesitan investigaciones para saber cuál es el modo óptimo y dosis óptima de ejercicio, y esto todavía no se entiende bien. Esta semana hemos publicado un paper
en la Medicine and Science and Sport Exercise, donde hicimos una dosis baja de entrenamiento de resistencia en hombres con cáncer de próstata y es tan efectivo como una dosis alta. Así que estamos empezando a entender que la recomendación general la recomendación general es quizás bueno para individuos sanos con cáncer, pero para diferentes poblaciones de pacientes que están recibiendo diferentes tratamientos, habría que ser mucho más adaptado, habría que ser mucho más preciso en cómo recetamos el ejercicio como medicina. Volviendo a su pregunta original, no sabemos realmente el modo y dosis preciso. En términos de modo, definitivamente necesitamos utilizar el conocimiento de los efectos del ejercicio en individuos saludables y otras poblaciones de pacientes, porque no tenemos información específica de cuál modo de ejercicio podría funcionar para un paciente que tiene quechua o masa muscular baja. Sí sabemos que hay investigaciones en gente mayor, mientras mayores sean, la capacitación, el entrenamiento con resistencia y evitar el ejercicio aeróbico y suplemento de proteína sirve. Sabemos que eso debería funcionar en los pacientes con cáncer caquetchic, pero esa investigación no se ha hecho. Lo que podemos hacer es sacar del gran volumen de ejercicio de la ciencia, del conocimiento que existe, y luego ocupar eso con los pacientes de cáncer, pero no sabemos de manera definitiva el modo y dosis óptimo para los cientos de tipos de cáncer que existen y para los cientos de tipos de tratamientos y efectos colaterales que existen. Por lo tanto, en este momento estamos tratando de adaptar lo más posible, ver cómo responden los pacientes y luego ajustarlo. Super. I'm gonna give myself a license and ask you. Me voy a dar licencia para hacerle una pregunta. Usted mencionó los suplementos. ¿Usted le da a sus pacientes, por ejemplo, creatina para de manera normal para sus pacientes con cáncer? ¿O en qué pacientes con cáncer ha visto una mejor respuesta? Bueno, la creatina es un suplemento seguro, se ocupa bastante para gente mayor, saludable, y atletas también, y una serie de poblaciones de pacientes diferentes. Ocupamos creatina en particular para pacientes que están pasando entrenamiento de resistencia intensiva, esas intervenciones médicas, y en estos pacientes donde nuestro objetivo principal es aumentar masa muscular. La creatina sí facilita a que el paciente con cáncer complete un volumen mayor de entrenamiento con resistencia. Nosotros hacemos esto para tratar de simular cuánto crecimiento muscular sea posible. Entonces, principalmente ocupamos el suplemento de creatina para aumentar la masa muscular, su tamaño. Sí, es casi lo mismo que para los atletas, entonces. Sí, lo es. Tengo otra pregunta. Después de la evaluación del paciente, para usted, ¿cuál es la pista para el seguimiento para el paciente de cáncer más frágil, que le queremos dar una oportunidad de tener una mejor calidad de vida? ¿Qué sería la recomendación en este caso? El paciente que está peor, los puntos claves son que necesitan una supervisión cercana, preferentemente por un profesional del ejercicio capacitado profesionalmente. Entonces, en Australia tenemos un fisiólogo capacitado en la universidad, en Estados Unidos tenemos un fisiólogo, en Europa tenemos fisiólogos también. Entonces, para estos pacientes puede haber un riesgo, especialmente si tienen metástasis ósea, y en general nosotros ejercitaríamos a estos pacientes en una clínica de ejercicio, dentro de un hospital, solo porque necesitan un nivel de supervisión bastante elevado en caso que haya efectos colaterales y que haya problemas de efectos adversos. Dicho esto, en nuestras clínicas nosotros ejercitamos a los pacientes, más o menos 30.000 pacientes, 30.000 interacciones de pacientes con años por más de 10 años, entonces hemos tenido más o menos
250.000 de interacciones con diferentes pacientes, 250.000, y hemos tenido 4 eventos adversos y no hemos tenido fatalidades en ese tiempo. Entonces, el ejercicio, cuando se supervisa adecuadamente por individuos calificados en un entorno adecuado, es seguro. Es un equilibrio del riesgo versus beneficio. En un paciente que está muy desmejorado, o sea, adoptan un estilo de vida sedentario, descansan, solamente van a empeorar más rápido y van a morir más rápido. Pero si adoptan alguna forma de ejercicio de calidad, toda la evidencia dice que solamente van a recibir beneficios. Bien, profesor, una pregunta de la doctora Pamela Henrelfeld, que pregunta si usted tiene alguna información sobre citoquina o niveles de citoquinas proinflamatorias que puedan ser usadas para prescribir ejercicio. ¿Son la creatina quinasa o la interleuquina 6 buenos marcadores para ser usados como esta visión para prescribir ejercicio? Yes, so we use Sí, nosotros utilizamos una serie bastante extensa de marcadores sanguíneos. En particular, ocupamos marcadores inflamatorios y para ello hay una amplia gama de marcadores específicos para el cáncer también que indican actividad cancerosa, pero no son específicos a cada individuo o a cada cáncer individual. En términos de marcadores específicos en torno al ejercicio, ocupamos IL-5 y IL-15, proteína C reactiva, también. Y ocupamos estos para monitorear qué también los pacientes están lidiando con el ejercicio y también para ver qué nivel de supresión estamos logrando. También monitoreamos los factores inmunes de manera bastante estrecha también. Y en particular miramos las células inmunes, las células T y las células que naturalmente matan el cáncer para ver su actividad y su concentración en la sangre. Perfecto. Felipe Borrás pregunta sobre si el nivel de lactato en sangre para la prescripción de ejercicio podría ser un elemento esencial, entendiendo que después o a determinado nivel uno pasa este umbral anaeróbico y al parecer no sería tan bueno, digamos, en estas condiciones anaeróbicas que usted presentó en una diapositiva. Le gustaría que por favor se aclarara más bien este elemento entre esta condición aeróbica y anaeróbica del ejercicio. Certainly, excellent question. Muy buena pregunta. No monitoreamos el lactato en los pacientes. Nosotros vemos extensivamente HIIT, entrenamiento con HIIT. Los pacientes acumulaban niveles considerables de lactato y en términos de monitoreo de la intensidad utilizamos la exerción aeróbica percibida de la escala de 0 a 10 puntos. Claramente los pacientes ya estamos tratando de elevar su ritmo cardíaco a 85-95% para este máximo predecido o el máximo que se mide durante un CPET. Muchos de nuestros pacientes reciben un CPET, una prueba de ejercicio máximo con un ECG, con un electrocardiograma. Entonces, de esa manera, si sabemos que el umbral aeróbico y anaeróbico y la capacidad máxima aeróbica y también el pulso máximo posible, y durante el ejercicio, durante estas sesiones, lo que hacemos es usar monitoreo de ritmo cardíaco con bandas en el pecho para monitorear su ritmo cardíaco y lo ocupamos para monitorear su umbral. Y lo hacemos porque el trabajo del grupo de Neil Poelmans en la Universidad de Dinamarca, lo que demostraron es que este aumento de lactato y el consecuente aumento en adrenalina, esta respuesta que ocurre pareciera ser bastante decisiva en términos de activar las células naturales. Y por eso que el ejercicio debe ser vigoroso. Entonces tenemos que encender este mecanismo para que tengamos un gran aumento de catecolaminas, activación de células que matan y atacan el tumor de manera más agresiva. Eso es lo que queremos activar. Muchas gracias. Perfecto, muy buena pregunta. Gracias. La última consulta, que guarda relación un poco más bien con la forma y uno de los grandes problemas que tiene el ejercicio en la salud, que es la adherencia a los tratamientos.
¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con respecto a sus pacientes que están en las diferentes etapas con respecto a la adherencia al tratamiento, que es un gran problema para todos los que estamos enfrentando esta situación? Yes, this is probably the most important question. Probablemente esta es la pregunta más importante de la noche, porque ¿cómo hacemos que los pacientes realmente sigan los pasos? Lo primero es que los pacientes no se adhieren a las prescripciones farmacéuticas tampoco. Esto está muy bien establecido si vemos a la gestión de la hipertensión, de la presión sanguínea, por ejemplo. La investigación demuestra que a los 6 meses solamente un 60% de los pacientes van a seguir tomándose los remedios para la presión arterial. Incluso a los 20 meses es más bajo. Entonces, le pido disculpas a los que están en la profesión médica, pero generalmente vemos que la percepción que hacen los pacientes de cáncer es que ven este ejercicio como medicina, y muchos pacientes ven que no se toman tampoco los remedios farmacéuticos, y la medicina de ejercicio depende de unos 6 meses, ya es un 70%, donde el paciente sigue con su medicamento. Entonces, en términos de la medicina de ejercicio, es como la mitad que con los remedios, y el motivo por el cual es más agradable la medicina y tiene menor efecto secundario, entonces tiene menor efecto secundario el de los ejercicios, pero va a depender de quién es la persona que está apoyando a los pacientes, va a depender de su entorno también. Hay muchos pacientes que pueden seguir con su prescripción de ejercicio, y si trabajan con oncólogos eso ayuda mucho. Pues si es que el oncólogo dice que es una parte muy importante del tratamiento que va a mejorar su calidad de vida y podría mejorar sus posibilidades de sobrevivir, entonces el paciente tiene una mayor motivación en cómo se experimenta esto y se va a adherir mucho mejor a esta prescripción de ejercicio. Y el otro aspecto también es el entorno, porque es muy difícil, la adherencia es muy baja si es que el paciente hace ejercicio solo y en la casa. Tratamos en la mayor cantidad posible que se ejerciten en un formato de grupo, en un centro de fitness o en una clínica, idealmente con otros pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer o están pasando por alguna experiencia similar. Y también sabemos que se están siendo supervisados por profesionales calificados, como un fisiólogo de ejercicio también. También la adherencia va a ser mucho más alta porque están recibiendo un feedback y un apoyo, tienen a sus amigos también que los apoyan. Y el otro aspecto crítico es el apoyo de la familia. Si es que tienen una pareja o algún amigo, algún pariente cercano que hace ejercicio con ellos o que los ayuda y los apoya, de nuevo hemos visto que la adherencia a la medicina de ejercicio es mucho más alta. Muchas gracias. Tenemos las últimas preguntas de la noche. En la mañana, de la noche para nosotros y de la mañana para usted. Andrea Rojas pregunta si me gustaría saber qué tipo de precauciones hay que tener con respecto a qué tipo de precauciones hay que tener con pacientes que hacen metástasis en el hueso. ¿Cómo se hace? Hace unos 4 o 5 años atrás, la recomendación para los pacientes que tenían metástasis en los huesos o metástasis ósea, si es que pasó de la área donde estaba, pasó al esqueleto. Lamentablemente la recomendación en esa época era que el paciente evitara el ejercicio, particularmente que evitaran el ejercicio resistencia. Y los oncólogos con los que trabajamos, ellos reportaron que estos pacientes estaban yendo muy mal y que bajaba mucho su estado físico y morían. Y los médicos preguntaron si es que había algún motivo por el cual no podían hacer ejercicio, porque estas estrategias de riesgo, el evitar el ejercicio, hacía que empeoraran. Así que lo que hicimos, diseñamos una prescripción de ejercicio y el documento se puede encontrar en las recomendaciones están ahí. En esta declaración de médicos les di la referencia en la presentación y lo que hacemos es ejercitamos todas las otras partes del cuerpo
pues, si es que no tenemos metástasis en el hueso. Entonces, si es que hay metástasis ósea, por ejemplo, si tienen por ejemplo, si tienen alguna parte en el brazo, no sé qué, hacemos ejercicio modular, lo hacemos en las extremidades bajas en vez de las extremidades altas, y así se puede ejercitar por región y así no se hace ejercicio en el área donde hay una metástasis ósea. Y se han hecho algunas pruebas donde se ha visto cuál es el área donde hay metástasis ósea, y hay lesiones, por ejemplo, en la espina, y ahí hacemos también ejercicios asimétricos muy controlados para bajar el riesgo, pero el motivo es porque hay mucha evidencia de estudios animales de que si es que hay una parte con metástasis, baja el crecimiento del cáncer óseo. Entonces, ahí es cuando se tiene una carga bastante controlada, tenemos unos indicadores importantes, tenemos un estudio muy grande a nivel mundial, donde aproximadamente 900 hombres con cáncer de próstata, no había cura para su cáncer, había tumor en sus huesos y se hacía ejercicio y el indicador era el dolor, y se hacían un ejercicio y tenían dolor en los huesos, hacíamos otro ejercicio, lo ajustábamos de manera adecuada, y tenemos 120 pacientes que se listaron en este estudio, y no estamos viendo ningún tipo de efecto adverso ni exacerbación en los dolores. Pero esto es en un ambiente muy, muy supervisado, en una clínica de ejercicio donde usamos escáneres óseos también, que son los CAT scans, y con eso vemos exactamente dónde está el cáncer en los huesos y podemos dar un tratamiento adecuado. Así que para la gente que tiene metástasis ósea, pueden hacer ejercicio, porque ser sedentario no va a parar el cáncer y simplemente se necesita manejarlo de manera muy, muy cuidadosa. Profesor, la última pregunta, y más que pregunta, una recomendación. Hoy día ustedes lo están escuchando, profesores y profesoras de educación física, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos, médicos, todas las personas que contribuyan a mejorar el bienestar y la salud del país de Chile y de otros países, como usted ha podido ver en su chat. Desde su perspectiva personal, profesional, humana, con todo el tiempo que usted lleva estudiando esto, ¿cuál sería la recomendación para todos estos profesionales que los han escuchado tan atentamente? Okay, big question. Thank you so much. Gran pregunta, muchas gracias. Yo creo que las oportunidades en el área de oncología son considerables, pero la incidencia de cáncer está aumentando cada vez más y en muchos países es la causa número 1 de muerte, y si no, siempre está avanzando, y muchos motivos por la incidencia del cáncer está aumentando debido a la baja de la actividad física, mala dieta, una baja en el ambiente con respecto a los contaminantes, y también muchos países han aumentado también el consumo de alcohol y tabaco. Entonces el cáncer está aumentando y las oportunidades para que trabajemos con profesionales en esta área de la oncología yo creo que son muy grandes. Y para los profesionales yo diría que varía, por lo menos creo yo, varía desde los instructores de fitness y también los entrenadores personales. Creo que también hay una oportunidad para ellos, ciertamente dentro de los millones de pacientes de cáncer y sobrevivientes, y también los oncólogos, la gente que trabaja en el área física, quizás no van a ser suficientes para ayudar a estos pacientes, así que tenemos que traer a gente que trabaja en el área fitness y para que ellos puedan entregar apoyo y cuidado a estos pacientes para que colaboren y puedan ayudar con los fisiólogos. Y yo creo que también para los profesionales que están en el área de medicina, también los que trabajan en enfermería, también se pueden ayudar a los pacientes de cáncer, y estamos viendo cuáles son los últimos recursos que están disponibles, y si quieren aumentar su desarrollo profesional, también hay algunos cursos cortos en My Exercise Medicine en el sitio web, y también entregamos cursos en la universidad de manera más formal, que son específicamente para oncología
para profesionales de la salud, profesionales también del área fitness, también los que quieran involucrarse realmente en el área de apoyo de ejercicio a los pacientes con cáncer. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle al doctor Robert Newton, al profesor, por su gran charla, y en lo particular me quiero despedir con un gran saludo desde la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, a mi alma mater, la Universidad Austral de Chile, que me cobijó durante varios años para poder estudiar esto que es la pasión de nuestras vidas, y un mensaje de que el deseo profundo de que esta charla sea un punto de inflexión, en que se encuentren las facultades para que se hagan trabajos en conjunto y mancomunados con las distintas profesiones que tienen que ver con la salud, con la actividad física, para una mejor calidad de vida de nuestras familias, de nuestros pacientes. Así que les deseo lo mejor en su aniversario este año. Gran salud. Gracias, César. Bien, con estas últimas palabras del doctor César Kalasic, queremos agradecer a nuestros moderadores, el doctor César Kalasic y al profesor Raúl Urbina, y en nombre de la organización y los participantes, patrocinantes, agradecer y despedir al doctor Newton, como también a las y los invitados y también a las y los participantes, deseándoles tengan ustedes una muy buena semana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. a Valdivia mientras se duerme la tarde. Por un camino de luna voy remontando las aguas